a reflexionar. No nos quepa la menor duda de que es un proceso hermoso porque nos permite tener un contacto muy especial con la palabra de Dios. Nos ha permitido también poder mantener el interés eh, en querer conocer todavía un poco más sobre este gran personaje, uno de los personajes más importantes del, del Nuevo, del Nuevo Testamento, como lo es San Pablo. Pero San Pablo no hubiera sido un hombre grande, ¿verdad? Si no hubiera tenido ese encuentro con Cristo Jesús, ¿verdad? Recapitulando un poquito y agradeciéndole a cada uno de ustedes, su testimonio de perseverancia, quisiéramos repasar el itinerario de formación que como escuela de evangelización hemos compartido, ¿verdad? Desde aquel primer tema que nos hablaba sobre la nueva noción de Dios. ¿Lo recuerdan? Ese fue el primer tema que se impartió, que por cierto fue don Edwin el que lo impartió, y con ese tema, después de la presentación, pues iniciamos con gran entusiasmo el deseo de conocer eh, este proceso damasco. Luego continuamos con la nueva noción del pecado, tema profundo, un tema de gran contenido bíblico, y seguimos con la nueva noción de Jesús, la nueva noción del plan de la salvación, y finalmente la semana anterior y la tras anterior compartimos el tema cómo hacemos la herencia, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la herencia, verdad? Pues bien, hemos avanzado y como siempre nos sentimos complacidos de estar avanzando en este proceso de formación. La invitación hoy, como don Edwin ya hizo mención, es para compartir el tema con ustedes, ¿verdad? De una vez voy a compartir pantalla. Me indican si se observa bien, don Edwin. Perfecto, perfecto, William. Perfecto, Perfecto. muy bien. Pues como lo mencionó don Edwin, ¿verdad? El tema de esta noche es 5 cambios en sí mismo, ¿verdad? 5 cambios en sí mismo. Recordemos que hablar de Damasco es hablar, estudiar y vivir la experiencia de Damasco, es llegar al convencimiento como lo llegó San Pablo. Mi vida es Cristo. Si hay algo que para nosotros tiene que ser revelador a través del proceso que estamos compartiendo, es que durante todo el proceso y vida de San Pablo, como también de cualquier apóstol, de cualquier servidor en la iglesia, es la continua acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hizo nacer la iglesia, ¿verdad? Y que ha marcado la vida de tantos hombres y mujeres, ¿verdad? Ahora don Edwin hacía mención de la festividad de mañana, ¿verdad? 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de María. Pero también hoy la Iglesia Universal se alegra y celebramos la memoria de San Ambrosio, obispo de Milán, aquel gran obispo, ¿verdad? Que fue mentor de San Agustín, aquel obispo grande de Milán que le dijo a Santa Mónica: no se puede perder un hijo por el cual se han derramado lágrimas. Y efectivamente las palabras proféticas de San Ambrosio suscitaron en ella una esperanza
para ver en su hijo Agustín, el gran San Agustín, el águila de Hipona, la conversión. ¿Por qué hago alusión a esto? ¿Y por qué en el contexto de este proceso que estamos compartiendo? Porque ahí una vez más descubrimos la acción continua del Espíritu Santo. Sin la acción continua del Espíritu Santo, simplemente podemos ser inquietados por la palabra, pero es que es por el poder del Espíritu Santo que la vida de un hombre, de una mujer, puede ser transformada, cambiada. Así que damos gracias a Dios y pedimos al Espíritu Santo de una forma muy sencilla: Espíritu Santo, danos tu bendición y santifícanos para continuar en este proceso. Vamos con una evocación. Siempre nos gusta preguntar y aquí me gustaría dar la participación, ¿verdad? ¿Te acuerdas? A ver, vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Te acuerdas de algún cambio en ti que después desencadenó otros cambios, otras transformaciones? Yo creo que todos en la vida hemos hecho algún cambio, pero hay cambios que han sido trascendentalmente importantes y que a su vez suscitaron otros cambios. Entonces, ¿quién quiere participar? Doy la palabra. Pueden ser de quienes están recibiendo, como también servidores. William, yo, Sí, claro, te escucho. este, mi cambio fue cuando entré a alabar porque entendí perfectamente que tenía que cambiar mi manera de pensar y así cambié mi manera de vivir. O sea, hay un antes y un después de haber ingresado a alabar. Y para mí ha sido muy satisfactorio. Muchas gracias. Muy bien. Vea qué importante, doña Rosaura, dar testimonio. De verdad que participar es dar testimonio. Vino algo a nuestra vida y ese algo generó un cambio, pero sustancialmente ha ido generando otros cambios. Don Cristian Campos, le escuchamos. Buenas noches. Bueno, yo quería compartir mi testimonio. Bueno, en la pasada Semana Santa recibí una invitación de un amigo aquí de Taras a salir de apóstol en San José. Y ahí, ese día que estuve ahí, sentí que las sandalias que andaba me quedaban muy grandes, porque no era como incoherente mi vida con lo que estaba representando, y desde ahí me ha motivado a hacer un cambio y a buscar más de la palabra y aprender y tratar de servir. Desde ese momento sentí que tuve un cambio y ahí he ido progresando ahí en el camino. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Cristian. Muchísimas gracias. De verdad que es un gran testimonio, porque cuántos años pasaron y tal vez don Cristian no participaba de nada. Viene la Vieras que, invitación. disculpa, te cuento, yo participaba, yo creo que vos me conocés, yo soy de Guadalupe, Cartago, yo ahora vivo aquí en Tejada. Ujú. Yo participaba en la hermandad de Jesús Nazareno de Guadalupe, pero vieras que ahí no se sentí esa, algo que me llenara. Fue hasta ese momento que sí, ya sí sentí, porque dije, mi vida no es el ejemplo como la que, digamos, en ese momento estaba representando un apóstol, y yo dije, no está representando eso, y fue donde
donde me llenó. Ya venía varios tiempos atrás buscando esa espiritualidad. Claro, claro, don Cristian, y no quepa la menor duda que en una alma que tiene sed de Dios, Dios la sacia, ¿verdad? Y como una invitación lleva a vivir una experiencia y esa experiencia suscita todavía mayor inquietud para decirle, Señor, aquí estoy. Y se han dado los cambios, ¿verdad? Entonces, hemos escuchado a doña Rosaura, hemos escuchado a don Cristian. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, tal vez, William. Eh, bueno, yo tendría que irme muy atrás, pero hace más o menos 35 años, yo, la, mi vida, pues tenía problemas, eh, me tomaba varios tragos todas las semanas, tenía problemas, eso trae problemas en la familia, trae problemas también grandes, o sea, de todo índole. Y luego por ahí me hablaron de una escuela de los gnósticos y por ahí estuve más o menos como 3 o 4 años. Y luego eh, ya, pero eso no me saciaba en ningún momento porque decía, bueno, y esto decían los gnósticos, decían, bueno, si quieres, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y esa era la filosofía. Pero luego yo iba a misa, pero nada más llegaba bien tarde y salía antes con el propósito nada más para que mi mamá estuviera contenta. Y, pero dice, ay, porque sí, ya fueron a misa por lo menos. Y entonces, pero lo que decías ahora de Santa Mónica, mi mamá, que en paz descanse, mandaba la señal al cielo y es de allá donde viene la señal para tener la transformación, el cambio. Y entonces, a partir de ahí, pues también, entonces entré ya a a la renovación espiritual católica. Durante 4 años seguidos estuve yendo de Taras a Cerrí, y ahí con primero con el crecimiento 1, 2, 3, 4, y el de Nueva Vida, por supuesto. Y entonces, y ahí he seguido y he visto todas las transformaciones que el Señor ha hecho, no solamente en mi vida, sino en toda la familia. Y así que, entonces, muy agradecido con el Señor, porque el Señor nos llama, nos toma y luego no nos suelta de la mano, ¿verdad? Como dicen, el Dios que te da la paz no te deja después estar en paz. Y entonces, siempre pues se tienen muchas transformaciones. No, todavía uno no es, uno no es lo que quiere ser, pero ya soy un poquitico diferente a como era 35 años atrás. Por lo menos ese es el pequeño ahí testimonio. Muchísimas gracias, don Edwin. Vean ustedes que la respuesta a esta pregunta no queda aquí. Creo que todos, si hacemos un alto en el camino y nos hacemos la pregunta, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Nos vamos a hacer la gran pregunta. ¿Qué cambios se han suscitado en nuestra vida que han desatado, que se ha desencadenado otras transformaciones? Y ya esto nos hace pensar, nos hace sentir en el corazón gratitud, ¿verdad? Y ahora que don Edwin decía y daba su testimonio, Agustín, el gran San Agustín también fue un joven, un hombre deseoso de conocer la verdad y se involucró con una secta que se llamaban los maniqueos. Y Mónica sufría mucho porque Mónica era una católica ferviente. Y este Agustín, deseoso, gran filósofo, gran orador, llega el momento en que escucha a San Ambrosio y un cambio suscita otros cambios para que también hoy la iglesia, como a tantos otros santos, le recuerde, ¿verdad? En fin, mantengamos esa pregunta, ¿verdad?
Cuando nosotros hablamos de 5 cambios en sí mismo, es porque vamos a descubrir los 5 cambios en la vida de Saulo de Tarso. Cambios mismos que lo transformaron en Pablo de Jesús. Tratar este tema es tener un acercamiento a la conversión de San Pablo. Son muchos los elementos, son muchos los aspectos que podríamos tratar, pero vamos a acercarnos a través de estos 5 cambios a la vida de Saulo de Tarso, una vida que fue transformada para ser el gran San Pablo, el apóstol de los gentiles. Es el Espíritu Santo, por sobre todas las cosas, es el Espíritu Santo el protagonista de la transformación de Saulo en Pablo de Jesús. Y creo que ya aquí no se nos hace confusión, porque San Pablo, pues originalmente era Saulo de Tarso. Tarso, pues una pequeña ciudad en Cilicia, y allí fue donde creció, se formó, inclusive desde los 15 años formado, pero no es tanto fijar nuestra mirada solamente en San Pablo. Humanamente lo vamos a hacer, pero es que cuando Pablo fijó su mirada en Jesús, su vida fue transformada en Pablo de Jesús. Para nosotros, tratar este tema es de suma importancia. San Pablo no fue transformado por un pensamiento, sino por una experiencia de encuentro, camino a Damasco. Ese Damasco, en el tiempo y lugar, determinan ese encuentro de San Pablo. Claro que quizás en la mente de él, como en la mente suya y mía, hay muchas cosas que hemos reflexionado, que nos han inquietado, quizás muchas también de las cuales nos hemos lamentado, pero esa experiencia de encuentro no solamente queda en el recuerdo, sino que va a marcar a Pablo y su vida va a ser transformada. También esto nos permite a nosotros recordar cuál fue esa experiencia de encuentro, que fue camino, que fue inicio, que fue el preámbulo para ir suscitándose en nuestra vida una transformación. Radicalmente le cambió la vida por la presencia irresistible del resucitado. Es que esa visión que tiene San Pablo no es sino una visión con Cristo resucitado. Y más allá de lo que yo pueda decirles a ustedes, sería interesante poder interrogar a Pablo encarcelado. Y voy a hacerle la pregunta, que también es una pregunta que está en su corazón y está en mi corazón. ¿Cuál fue el cambio más importante de tu vida, Pablo? Escuchemos a Pablo. No puedo decirlo en una frase. No puedo, hermano, ni siquiera decirte que fue un solo cambio. La luz que llegó a mí en Damasco es como esa luz que pasa por un prisma y se conjugan 5 colores. Son 5 etapas, son 5 momentos especiales que han marcado mi vida, pero que se ven como un solo conjunto. Eso es lo que transformó no solo mis conceptos, no solo mis ideas,
Eso que pasó con esa luz no solo transformó incluso mi fe, la fe que estaba prácticamente tatuada debajo de mi piel. Va mucho más allá de eso. Esa luz transformó a mi persona. Me transformó a mí mismo. Fue de esa manera como pasé de ser aquel Saulo de Tarso para transformarme en el Pablo de Jesús. Mi vida ahora era Cristo Jesús. Aún mejor te lo digo, hermano. Mi vivir es Cristo. Pues ya no vivía yo, sino que es Cristo quien vive en mí. No se escucha, William. Perdón, ahí. Ajá, correcto. Sí, Correcto, perfecto. les decía que la transformación de Saulo de Tarso generó algunos cambios que llevan un proceso, ¿verdad? Cambio de su visión de Dios, por eso hemos hablado de una nueva noción de Dios, visión de Jesús y visión de la salvación. Por eso también hemos reflexionado sobre una nueva noción del plan de la salvación. Esta experiencia de cambio sucede en las afueras de Damasco. No es en el lugar santo. No es quizás donde nosotros podemos pensar que puede ser el lugar más idóneo para que se dé un cambio, se dé una transformación. Quizás en las circunstancias más difíciles en la vida, en la cual se puede encontrar un hombre y una mujer, ahí puede tener esa experiencia que le va a inquietar, que le va a suscitar el deseo de algo distinto en su vida. Es que me evoco mucho a San Agustín porque me lo hace recordar el Espíritu en este momento, cuando se sentía él sumamente perplejo, inquieto en su corazón y profundamente deprimido. Había caído en una depresión y dice que se encontraba en uno de los patios con un amigo y escuchó a lo lejos a alguien, así lo cita las confesiones, que él dice, no sé quién era quien cantaba, si un niño o una niña, y le decía, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y en ese momento él se levantó y tomó el códice del apóstol San Pablo, si no mal recuerdo fue la carta a los romanos, y habiendo leído la palabra de Dios, su vida fue transformada. Por eso quizás nosotros tenemos que contemplar eso. Yo sé que aquí hay personas que ya han vivido su experiencia de encuentro, que están perseverando, que están sirviendo, pero Damasco precisamente es para eso, para nosotros saber cuán bueno ha sido Dios con todos y cada uno de nosotros. Ya dentro de las murallas de Damasco, el discípulo Ananías, un laico, le impuso las manos para que recibiera el Espíritu Santo, lo bautizó y lo sanó de su ceguera. Recuerden ustedes que la descripción que hace la palabra de Dios cuando San Pablo tuvo ese encuentro, ¿verdad? Esa manifestación,
esa gran revelación, él quedó completamente ciego. Y ya dentro de las murallas, Ananías, un hombre de carismas, un servidor de Dios, se acerca, tiene un diálogo con Pablo, y Pablo es bautizado en el Espíritu Santo y es sanado de su ceguera. Ciertamente, cuando vamos a la palabra de Dios, cuando participamos de la Eucaristía, cuando escuchamos el mensaje, podemos estar teniendo revelación. Pero también recuerden que Dios se vale de instrumentos, porque nunca falta un Ananías que se acerque a nosotros como servidor, como siervo de Dios, para ayudarnos también a salir de la ceguera en la cual podemos estar, en la cual podemos encontrarnos. Esta experiencia de camino marca un antes y un después, ciertamente, pero al hablar de conversión en San Pablo, vamos a hablar de varios cambios. Saulo de Tarso, como buen fariseo, estaba condicionado por su pasado y sus paradigmas que se había convertido para él, Creo que no. en norma de vida, que le era muy difícil cambiar. Pues para Pablo, el saber que él era un fariseo, que había sido formado prácticamente desde los 15 años, que era un escriba, ¿verdad? Él consideraba que se encontraba en la cumbre de la verdad. ¿Por qué? Porque era un fiel cumplidor de la ley mosaica. Pero atención, todo esto en la vida de Pablo va a cambiar, porque será para él una visión distinta. Entonces, y es entonces donde Dios le corta la rama de sus seguridades humanas y religiosas. Yo le invito a ustedes para que pongamos atención. Vamos a escuchar y ver esta analogía, cortar la rama. Así que prestémosle toda la atención. Un momentito, ¿ya bien? Un rey recibió como obsequio 2 pequeños halcones y los entregó al instructor para que los entrenara. Después de algunos meses, el maestro le informó al rey: Majestad, uno de sus halcones está perfectamente, pero el otro no se ha movido de la rama donde lo dejé el primer día que llegó. Ya he intentado por todos los métodos sin lograr resultado alguno. No tengo la menor idea por qué no vuela este halcón. Los veterinarios, después de cuidadosos análisis, determinaron: el animal está sano y no hay razón lógica por la que no emprenda el vuelo. El rey mandó a llamar a sus magos para que desencantaran al halcón, pero ningún sortilegio pudo hacer volar el ave, que seguía agarrada a su rama. Cada mañana desde la ventana, el monarca observaba al halcón inmóvil, firmemente aferrado al árbol. Entonces promulgó un edicto: ofrezco una bolsa de oro a quien logre hacer volar a mi halcón. Pasaron los días y transcurrieron las semanas en que todos lo intentaban, pero nadie lograba que el halcón volara. El animal permanecía asido a su rama. Una fría mañana de invierno,
El rey se asomó como de costumbre por la ventana y no encontró al halcón. Mirando el cielo, descubrió que los dos halcones revoloteaban por las nubes. ¿Cómo era posible tan gran milagro? Nadie sabía qué había pasado. El rey le ordenó a sus súbditos: tráiganme al autor de este prodigio, voy a recompensarlo. El primer ministro le presentó a un campesino de ojos claros y brillantes. El rey le preguntó: ¿tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago? El campesino no respondió, solo encogió sus hombros y contestó: fue fácil, mi rey, muy fácil. Solo corté la rama y el halcón voló. Al cortarle la rama, se dio cuenta de que tenía alas y se lanzó a volar. ¿Le cortaste la rama? Cuando el rey sacaba su bolsa de cuero para pagar la recompensa, el campesino aclaró: no, majestad, yo no necesito ese dinero. Mejor le regalo mi hacha para que corte las ramas de todos los halcones que no puedan volar. Muy bien. Excelente enseñanza. Vamos con la presentación nuevamente. Por favor, me indican si ya ustedes lo están observando. Perfecto, William. Perfecto, muchísimas gracias, don Edwin. Vamos a encontrarle una aplicación a esta enseñanza que acabamos de escuchar. ¿Cuántos estamos tan incapacitados para cambiar? Dios interviene para podarnos la rama. No es para hacernos sufrir, sino para romper las cadenas que nos impiden ser libres. Y un desafío importante para reflexionar: aquí solamente usted, yo, nosotros, cada uno de nosotros podemos responder a esta pregunta. ¿Cuál será la rama que necesitamos que Dios nos corte para poder volar? ¿Hay un lugar donde usted se siente sumamente cómodo, sumamente cómoda, confortable? ¿Considera usted importante en su vida para que la transformación sea mayor de que Dios tenga que cortarle alguna rama? ¿De qué cosas puede usted estar o está usted atado? ¿Conoce usted quizás a alguien, persona, que sabiendo que si se le corta la rama, que si se le rompen esas cadenas, pueda sentirse libre para poder volar como el halcón? Para Saulo, la fe en el resucitado le exigía modificar posturas y actitudes. Y vamos a considerar así más concretamente los 5 cambios que configuran su personalidad. No sin antes quisiera dar la palabra, porque yo sé que en este momento
Algunas o algunos están sintiendo inquietud en su corazón. Con toda honestidad, ¿siente usted el deseo de que Dios le ayude a hacer cambios importantes en su vida? ¿Quién quiere participar y darnos testimonio? Don William, buenas noches. Buenas noches, doña Flori. Bueno, yo soy una de las primeras, ¿verdad? Porque yo considero que todos estamos en ese proceso. Todos necesitamos de la ayuda todos los días. Es un no terminar, ¿verdad? De esa transformación. Somos barro en sus manos, nos están forjando. Él trabaja día y noche con nosotros si nuestro corazón está dispuesto, ¿verdad? Y tenemos la vida dispuesta. Si se la hemos entregado, aunque a veces es un estire y encoge, suelte y ahí voy, ¿verdad? Pero creo que todos tenemos de esa necesidad, de esa transformación, y creo que de eso es un proceso, ¿verdad? Voy a cumplir 8 años de estar perseverando y ¿cómo se llama? Y no ha sido fácil, se lo puedo decir como testimonio. Y efectivamente, ahora que usted decía que tiene que venir, no sé si Dios no quiere para hacernos sufrir, ¿verdad? Pero hay situaciones en la vida que efectivamente para que uno tenga un cambio si uno quiere así reconocerlo y está dispuesto. Uno sí, al menos en lo personal, tenía esa inquietud siempre, hambre, diría yo, hambre de ese Dios, de esa búsqueda, solo que tuvo que llegarme el momento y el lugar para que pudiera definitivamente poder abrir los ojos de mi corazón, ¿verdad? También mi vida, que ha sido transformada y les digo, está en ese proceso. Muchas gracias. Gracias, doña Flori. ¿Alguien más que quiera participar? Yo sé que está suscitando mucha inquietud, mucha reflexión en este momento. Muchos que han ido a la experiencia de iniciación de vida en el Espíritu, muchos que han vivido la experiencia del retiro de jornada de vida cristiana o el cursillo de cristiandad, o quizás en algún retiro o convivencia, supieron que después no podían seguir siendo igual, sintieron en su corazón el deseo de ser diferentes, de cambiar, de ser transformados. Muchos tomaron la determinación de no seguir más abrazados a una botella de alcohol, al uso de drogas, a una atadura como lo es la pornografía. Por eso los cambios en la vida son importantes. Ahora, nosotros como cristianos, no solamente cambiamos para no ser malos, sino que tenemos que cambiar, convertirnos para ser buenos, para hacer el bien, para poder servir, para poder entender lo que significa ser santa, ser santo. Porque nuestra mirada no está aquí, sino que nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, en el cielo. Y por eso les digo, vamos a considerar 5 cambios que configuran su personalidad. ¿Cuál? La personalidad de Pablo, que también pueden configurar nuestra personalidad. El primero es de pecador a pecador perdonado. ¿Quién es pecador? ¿Qué dice la palabra? El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. ¿El justo peca hasta cuántas veces? La experiencia de pecado es inherente a la condición humana, ya desde los orígenes. Pero vamos a darle un trato, una atención a este punto tan importante de pecador a pecador perdonado. Gracias a Damasco, gracias al encuentro, gracias al retiro, a la jornada, gracias
a ese momento tan especial de oración, quizás gracias a esa prueba o a ese sufrimiento, al igual Saulo comprende su doble pecado. ¿Qué comprendió San Pablo? Haber perseguido a la iglesia y haber maldecido al ungido de Dios. Saulo era un fariseo, era un escriba, era un fiel cumplidor de la ley. Tan aferrado estaba al cumplimiento de la ley que se tornó en un perseguidor de la iglesia y maldecía al ungido de Dios, así como también obligaban a las gentes a blasfemar a quienes invocaban el bendito nombre de Jesús, porque lo consideraba un usurpador, no, un gran pecador, así lo consideraba San Pablo. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 3 al 5. Ahí después ustedes lo van a buscar para reafirmar esto con la palabra de Dios, lo que les estoy mencionando. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Detengámonos un momento. Pablo perseguía a los cristianos. Bueno, todavía no se les llamaba en ese momento cristianos, pero Pablo los perseguía. Pablo los obligaba a blasfemar. Pablo fue testigo del asesinato, del crimen y muerte de Esteban. Y precisamente esa experiencia de encuentro para él va a ser reveladora, porque es Jesús el que se antepone, dice: ¿por qué me persigues? Porque el que persigue a la iglesia persigue a Jesús. El que persigue a Jesús persigue a la iglesia. Mas, sin embargo, Pablo no se quiere quedar solamente con la idea del resplandor. San Pablo no se quiere quedar con el sensacionalismo de la luz. No quiere quedarse solo con el acontecimiento, con aquello que ocurre. Pablo quiere ir más allá y se atreve en su condición de pecador preguntar: ¿quién eres, Señor? Porque cuando un hombre, una mujer, por más pecadora que sea, cae al suelo, cae de rodillas, cae en su propia ceguera y dice: ¿quién eres, Señor? Créanme que va a tener respuesta. Son muchos los que han tenido respuesta. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús se le reveló y le dijo: soy yo a quien tú persigues. No solamente caló sus pensamientos, no solamente caló su corazón, sino que transparentó su alma. Y en adelante la vida de Pablo ya no va a ser igual, porque lo que estaba recibiendo era palabra de Dios, era revelación de Dios. Por eso llegó a confesar que no solo era un pecador. Pablo llegó a reconocer públicamente que era el pecador mayor, el más grande de los pecadores. Basta con que ustedes lean Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Pero este hombre, gran pecador, después, por la gracia de Dios, se sabe pecador perdonado. Y es que ahí es donde las cosas cambian. Es ahí donde las cosas son transformadas y hechas nuevas, porque dice la palabra que el que está en Cristo es una nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado y Él hace nuevas todas las
cosas. Si no mal recuerdo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. El que se reconoce pecador, llegará a ser un pecador perdonado. Porque en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. Esa es la experiencia de San Pablo y luego él la enseñará a la comunidad de Corinto. Pablo experimenta ser un pecador perdonado por la sangre de Jesús. Es que cada vez que nosotros contemplamos un crucificado, un crucifijo, cuando entramos al templo, cuando estamos en la iglesia, podemos darnos cuenta que Jesús ha dado hasta la última gota de su sangre por nosotros. No es solamente quedarnos con la idea de hablar de Pablo, sino hablar del Jesús de Pablo. Ya no pesa ninguna condenación sobre él. ¿Por qué? Porque él se sabe perdonado, porque está en Cristo Jesús. La deuda ha sido saldada por Jesús. Ya no hay culpa, ya no hay culpabilidad. La fe tiene esa fuerza de cambio, de transformación, de hacernos nuevos. Claro, hay que experimentarlo. No solamente quedarnos con la idea de saberlo, sino poderlo experimentar. Ya nada ni nadie lo podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Pablo llega a decirle a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Dios? La vida, la muerte, los sufrimientos, las penas, nada nos separará del amor de Dios. La eterna felicidad que un hombre y una mujer puede llegar a alcanzar en el cielo no es sino la plenitud del amor de Dios. Experiencia que por encuentro y transformación el hombre empieza a vivir acá. Un desafío para reflexionar. Cuando Pablo afirma que nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios, incluye también el pecado. Cuando nosotros confesamos, usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Cuando usted confiesa de que nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios, también se incluye su pecado, su debilidad. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús estamos siendo nuevas criaturas. Aplicación para poder entender un poquito más. La gran liberación consiste no solo en saber, sino en experimentar que ya no pesa ninguna condenación sobre nosotros y que no le debemos nada a Dios porque Jesús ha pagado la cuenta pendiente. Ya no es necesario escondernos detrás de los árboles del paraíso. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente cuando el primer hombre pecó y se sintió desnudo delante de Dios, eso se sintió en pecado, lo que buscó fue esconderse. ¿Y qué es lo que suscita sino el pecado en la vida de un hombre o de una mujer que peca? Esconderse. Al contrario, más bien podemos acercarnos al trono de la gracia, donde nuestro Padre Dios nos espera con los brazos abiertos. Caramba, esto me hace recordar el hijo pródigo. Esto me hace recordar las muchas veces que nos acercamos al confesionario, cuando con humildad sabemos que necesitamos de Dios, de su perdón y de su misericordia. Y es ahí donde un pecador se siente pecador, pero perdonado. Segundo aspecto,
Ya vimos el primero, de pecador a pecador perdonado. El segundo aspecto es de justo a justificado y de justo a hijo, heredero. Suena muy largo, muy extenso, pero lo vamos a comprender. De justo justificado y de justo a hijo heredero. El ferviente fariseo y fiel seguidor de la ley de Moisés se creía justo porque cumplía leyes, preceptos y tradiciones. Ahí es donde yo digo, cumplo y miento. Ahí donde San Pablo, como todo fariseo, como todo buen fariseo, sabía que habiendo cumplido la ley, todo estaba bien hecho. Y eso nos hacía justos. Ahora bien, ser justo se gana por el propio esfuerzo y está en relación con el cumplimiento de la ley. Me explico con un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje de la Escritura que habla que dos hombres subieron al templo al momento de la oración? Dice que uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Y qué hacía el fariseo? El fariseo no estaba orando. El fariseo estaba lleno de vanagloria, de ego. Decía gracias. Decía, ¿verdad? Porque no soy como ese pecador. Yo ayuno, yo doy el diezmo. Él se sentía, ¿qué se sentía el fariseo? Se sentía justo. ¿Qué ocurría con el otro hombre? Con el publicano se quedó más atrás y oraba y simplemente pedía perdón. Ser justificado en la obra de Cristo Jesús, en la persona, dice, en ser justificado en la obra de Cristo Jesús, en la persona, gracias al Espíritu Santo, Dios justifica en Jesús por medio del Espíritu Santo. A ver, me voy a dar a entender. Nosotros cuando nos acercamos al trono de la gracia, cuando nosotros nos acercamos a la reconciliación, sabemos que salimos perdonados. Sabemos y tenemos que tener muy claro que no solo basta la confesión del pecado, sino tiene que haber arrepentimiento. Pero estamos siendo justificados por Cristo Jesús. Y esa justificación se da por la acción del Espíritu Santo. Un desafío para reflexionar en qué aspecto de la vida eres justo y en cuál has sido justificado por Jesús. Quisiera dar la palabra, pero necesitamos avanzar. Solamente detengamos en qué aspecto de la vida eres justo. Cuando nos sentimos muy buenos, cuando sentimos que hemos cumplido, ¿verdad? Cuando pensamos que hemos hecho las cosas y las hemos hecho quizás de forma perfecta, puede ser que nos sintamos muy justos, muy santos, muy perfectos, ¿verdad? ¿Y en cuál ha sido usted justificado por Jesús? ¿En cuál? Vuelvo al ejemplo de la confesión. Es que también cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, es porque Cristo ha pagado por nosotros y en Cristo hemos sido justificados. Nosotros por nuestro esfuerzo y fuerza de voluntad no podemos lograr ciertas metas. La tenacidad y perseverancia alcanzan triunfos y recompensas hasta que nos pueden llamar buenos y nosotros considerarnos justos. Sin embargo, es diferente cuando por el poder del Espíritu Santo somos transformados para llegar a decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Otras traducciones de la Biblia dice, y la gracia de Dios no ha sido en vano en mí.
Por eso Pablo llega a decir, no echen la gracia en saco roto. Solo podemos decirlo por el poder del Espíritu Santo. Solo por el poder del Espíritu Santo podemos ser transformados para saber que es por la gracia de Dios. Esa es nuestra experiencia. Al ser justificados, somos hijos en el Hijo. La transformación mayor de Pablo no fue de pecador a justo. Oigan ustedes esto qué interesante. Sino de justo a hijo. Antes vivía como un fiel cumplidor de los preceptos y de las tradiciones de sus antepasados, y se gloriaba de ser siervo obediente de la ley. Pero esto, en la mentalidad de un hombre como Pablo, fariseo, va a dar un giro, a ser transformado. Porque un día, gracias a la acción del Espíritu Santo, se reconoce hijo en el Hijo y comienza a vivir como hijo amado de Dios, del Padre Dios. Además, si es hijo, tiene derecho a la herencia. Heredero de Dios y coheredero en Cristo Jesús. Una pregunta para responder. ¿Cuál es la diferencia del trabajo de un siervo a un heredero en el campo del Padre? A ver, voy a dar la palabra a alguien, a ver, porque yo creo que esto le va a evocar algo. ¿Cuál es la diferencia del trabajador del trabajo de un siervo a un heredero en el campo del Padre? ¿Quién quiere participar? Puede ser un servidor también. Yo creo que los tengo muy pensativos, llenos de reflexión, pero vamos a ir comprendiéndolo más con esta aplicación. Hay cristianos que fincan su idea de ser justos y fieles cumplidores de la divina voluntad, como el hijo mayor de la parábola, ¿lo recuerdan? Obedece todos los mandamientos de su padre, pero no entra a la fiesta. En cambio, el hijo, porque se sabe heredero, trabaja, pero de forma diferente y con diversas intenciones en la casa familiar. Claro que sí. Es esto a lo que nos evoca a la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. ¿Lo recuerdan? Hay un hijo que se aleja de la casa de su padre, se aleja de su familia. Hay un hijo que malgasta y derrocha toda la hacienda, la herencia que su padre le había otorgado. Sin embargo, este hijo decide regresar. Decide regresar con la actitud de ser perdonado, de ser un servidor en la casa de su padre. Sin embargo, fue tanta la alegría, describe la palabra de Dios, que su padre inmediatamente ordenó para él un mejor vestido, unas sandalias a sus pies y un anillo en su dedo. Y le concedió una fiesta porque este hijo mío estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. E hicieron una fiesta. Sin embargo, el hijo mayor, aquel que se sentía muy justo, cumplidor de todo cuanto el padre le mandaba, no quiso entrar a la casa de su padre y celebrar la alegría con el padre del regreso de su hermano. Dios llama a quien quiere y cuando Él quiere. Nosotros debemos reconocer en nuestra vida, como también San Pablo lo reconoció,
que nosotros hemos sido llamados no porque somos buenos, sino porque el bueno ha sido Él, porque Él es quien nos ha amado primero. Tercer aspecto que marca un cambio y una transformación, una conversión en la vida de Pablo, de esclavo a libre, de esclavo a libre. Y aquí pues vamos a reflexionar lo siguiente. Esta transformación tiene dos aspectos. El primero, acepta que al absolutizar la ley, esta se transformó en un tirano inclemente que lo esclavizaba, pues la letra mata, la ley mata. Y San Pablo llega a comprender eso. Ya después él vivirá y enseñará que ya él no vive por la ley o el cumplimiento de la ley, sino por el amor. Pero San Pablo, al recibir el Espíritu Santo, se libera de ese cruel amo y reconoce su vocación. Para ser libre nos liberó Cristo. Después Él lo enseñará. Y Él sabrá que no es por el cumplimiento de la ley que el hombre se salva o se hace justo, sino es por el sacrificio de Cristo, por el amor de Cristo, que hemos sido justificados. En Cristo Jesús no solo queda superada la ley, sino que ya no hay ley. Dice Gálatas 5:23, porque Jesús mismo que habita en nosotros es nuestra ley. Es nuestra ley. Estamos llamados, hermanos, a participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Eso no nos quepa la menor duda. Esa era la invitación que San Pablo hacía a los romanos. Esa es la invitación que San Pablo hacía a las distintas comunidades, a los Gálatas, a vivir en la libertad de los hijos de Dios. No somos ya dependientes de ninguna ley externa, porque el mismo Espíritu la ha escrito en nuestros corazones. Y esto que está aconteciendo en la vida de Pablo no es sino aquello que el profeta o los profetas del Antiguo Testamento anunciaron, como Jeremías y el profeta Ezequiel. Quitaré de ustedes su corazón de, ¿qué decía el profeta? Su corazón de piedra, y pondré un corazón de carne. Y pondré en sus corazones mi ley. Está hablando del amor, sobre todo. Cuarto aspecto, de perseguidor insolente, apóstol incansable de la salvación. Y con este cuarto aspecto, pues vamos a irnos quedando en esta noche para reflexionar un poquito más, porque la experiencia de la conversión de Pablo no solamente fue para darse cuenta de que había dejado de ser lo que antes era, sino que va a suscitar en él una transformación mayor. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe, que entonces quería destruir. En Damasco, Dios tuvo misericordia porque actuaba por ignorancia de Pablo. Cuando a Pablo le fue revelada la verdad sobre Jesucristo, inmediatamente comienza a proclamar que Jesús es el Mesías, hasta el punto de arriesgar su vida, pues se siente llamado desde el vientre materno como los profetas del Antiguo Testamento. Por eso la palabra de Dios tiene que ser proclamada, tiene que ser anunciada, porque por esa palabra de Dios que se nos ha proclamado a nosotros, que se nos está proclamando a nosotros, nuestra vida ha ido siendo, o está siendo, perdón, está siendo transformada. En esa misma medida en que usted, yo, nosotros proclamamos la palabra de Jesús,
la vida de otros también está siendo transformada. Y la experiencia para Pablo es tan profunda que él se siente llamado desde el vientre materno, como los profetas del Antiguo Testamento. Damasco también incluye cuando arriesga su vida por dar testimonio de lo que ha acontecido y tiene que esperar por una vez y tiene que escapar, por una ventana de la muralla. Aquel que perseguía ahora está siendo perseguido. Aquel que blasfemaba el nombre de Jesús ahora lo está proclamando, lo está anunciando. Aquel que dudaba de Jesús, aquel que se consideraba ateo, ahora anuncia a Cristo Jesús. Lo digo de esa manera porque en la vida de muchos hombres y mujeres, en la vida de muchos inclusive matrimonios, su vida fue cambiada y transformada gracias a una experiencia de encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Cuántos testimonios hay de hombres y mujeres que su vida fue transformada? Yo hago énfasis en eso porque en realidad ese es el testimonio más grande, ¿verdad? Ese es el testimonio más grande que podemos vivir, que podemos compartir. No tanto lo que nosotros podamos decir, sino más aún lo que puedan ver en nosotros. Y un desafío para reflexionar. Tu Damasco también implica fuera de las murallas, dentro de las murallas y en las murallas. Para usted, para mí, al igual que San Pablo, la hora de dar testimonio es en todo momento y en todo lugar. Por eso ponemos este desafío para reflexionar. Dar testimonio. No podemos quedarnos callados, como decía Pedro y Juan en la casa de Cornelio. No podemos quedarnos callados de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. O como aquel hombre que había sido sanado de su ceguera, porque yo antes era ciego y ahora yo puedo ver. Es dar testimonio. Para nosotros como servidores y para quienes somos invitados a compartir el mensaje de la palabra, es todo un reto y es todo un desafío, porque el mejor evangelio que podemos anunciar es el evangelio que anunciamos con nuestra propia vida, con nuestra propia forma de ser, de vivir y de actuar. A tiempo y a destiempo anunciará el evangelio de la gracia por todos los areópagos posibles, casas y caminos, cárceles y barcos, templos y sinagogas. San Pablo se entregó de lleno a la obra de la evangelización, convencido de ese amor, convencido de esa experiencia de Dios, convencido de esa salvación. San Pablo decide llevar a los demás el mensaje de salvación. Además, declara que ha trabajado más que los otros apóstoles. Él se siente sumamente orgulloso de saber que está dando lo mejor, dando lo máximo por la obra del reino de Dios, por el anuncio del evangelio. Y no siembra la palabra en campos donde otros han arado. Esto es porque San Pablo sentía gusto y pasión por ir y anunciar la palabra de Dios a aquellas comunidades y lugares donde la palabra todavía no había sido anunciada. Por eso San Pablo llega a decir en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, «Ay de mí si no evangelizara».
Y es que ese es el ardor, el deseo más profundo que siente un evangelizador que ha tenido un encuentro personal con Jesús, que ha vivido una transformación en su propia vida. Ay de mí si no evangelizara. Aplicación: la persona que ha encontrado a Jesús, o mejor, que ha sido alcanzada por Cristo, no puede sino dar testimonio, compartir la alegría de haber encontrado el tesoro, de poder manifestarlo a los demás. El signo inequívoco de que una persona ha sido evangelizada es que inmediatamente comienza a evangelizar. La pregunta que tengo para ustedes es: ¿usted está anunciando el evangelio? ¿Usted siente el gusto de compartir la palabra de Dios con otras personas? ¿Usted habla de lo que Jesús ha hecho en su vida con su familia, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos? ¿Siente usted el gusto de anunciar y de llevar la palabra a los demás? Me gustaría que alguien que participa y que quizás hoy o en estos días ha compartido la palabra de Dios nos dé testimonio en este momento. A ver si alguna persona que ha tenido la oportunidad y la bendición de anunciar. Bien, a ver. O si no, pregunto. Bueno, mientras que alguien se anima, ahí está Rocío. Mientras que alguien se anima, voy a darle la palabra a don Edwin. Ayer tuvimos la oportunidad, Douglas, don Edwin y mi persona, de estar en el movimiento de jornadas de la parroquia catedral Nuestra Señora del Carmen, aquí en Cartago. Y don Edwin compartió la palabra de Dios. Don Edwin temprano nos daba testimonio de cómo Dios le llamó y cómo un cambio suscitó otras transformaciones. Pero yo quiero preguntarle a don Edwin, ¿cómo se sintió usted anoche, después de muchos años de servir, ayer sirviéndole a Dios? Siempre, gracias, William, siempre hay, son experiencias nuevas y eso es lo bonito, ¿verdad? Ayer sí, compartíamos la palabra con este grupo tan hermoso ahí de jornadas, eh, que este año pues ha sido duro en lo presencial, pero ayer al ver ese salón con tanta gente, pues y al compartir ese tema del Espíritu Santo, uno se llena de alegría, se llena de gozo, de saber que a pesar de las situaciones difíciles que vive la iglesia en estos momentos, nosotros seguimos teniendo esa luz que nos ilumina, esa luz que nos va guiando y que sabemos entonces, como lo decíamos, compartí ayer, de que el Espíritu Santo no es un que está paralítico, sino que es ese paráclito que nos sostiene, que nos levanta, que nos guía, que nos fortalece para que nosotros podamos seguir adelante. Y precisamente eso es lo que el Señor nos ha dado por su gracia y por su misericordia, que podamos compartir esa palabra de Dios, que lo hagamos con mucha alegría y con mucho gozo. Y eso es lo que también debemos de estarle pidiendo al Señor constantemente, que cada vez que se abre una puerta, cada vez que se abre esa puerta para poder compartir la palabra, que lo hagamos eh, con ese desinterés, sino solamente con un objetivo: honrar y glorificar el nombre del Señor, que nos da la vida y que nos permite conocerlo más, como lo hemos conocido hoy a través de, bueno, todavía nos falta otra, otro punto más, pero que ya lo estaremos, se estará compartiendo de hoy en 8 días. Pero lo lindo de esa transformación, esa conversión que vamos teniendo y que lo decíamos también, de que la conversión
no es de un día para otro, sino que la conversión es de toda nuestra vida, que la transformación que San Pablo pues recibió, pues también así lo quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros, que nos vayamos transformando si estamos sumergidos en su palabra. Gracias, don Edwin. ¿Alguien más que quiera participar? A ver. Bueno, miren, no nos quepa la menor duda, la experiencia, o más bien, la experiencia que ha tenido una persona de encuentro personal con Jesús y cuando se ha iniciado un proceso de transformación en su vida y se le ha anunciado la palabra de Dios, usted siente el deseo de compartirla a los demás, de llevarla a los demás. La acepten o no la acepten, de eso usted no se preocupe, porque la fuerza del cambio no está en la determinación que usted y yo podamos tener, sino en la acción propia del Espíritu Santo. Por eso desde el inicio lo mencionamos y lo hemos venido anunciando. Todo esto que ha acontecido en la vida de Pablo es la continua acción del Espíritu Santo. Alguien que ha sido evangelizado, evangeliza. Mujer que ha sido evangelizada, evangeliza. Mujer que ha sido transformada, cree en la transformación de los demás. ¿Verdad? Adelante. No sé si me estás dando la palabra a mí. Sí, adelante, Rocío. Buenas noches, ¿cómo les va, hermanos? Es que estaba atendiendo a mi hermana, entonces en el momento que dijiste no podía hablar, está mi hermana diciéndome algo. ¿Qué les puedo decir? He servido a Dios durante más de 15 años y ha sido una experiencia maravillosa. Creo que el poder evangelizar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo y el Señor nos ha permitido compartir es sanador. Les puedo dar como testimonio de que aunque todavía hay cosas siempre hay cosas que sanar porque siempre hay heridas pequeñas, grandes, diversas, pero cuando usted está con Cristo, cuando usted imparte una reflexión, cuando haces una oración, cuando tocas, yo estoy en el Ministerio de la Música, y cuando usted toca, o sea, cuando usted acompaña, bueno, no soy cantante, pero bueno, cuando acompaño en alguna canción, todo eso tiene un increíble poder sanador. El primero que es interpelado es uno mismo. Cuando usted habla de Jesús, cuando usted comparte lo que usted, lo que la palabra te dice, ese poder compartir con la gente y ese poder expresarse es increíble. Eso es una transformación paulatina porque nadie puede decir que es una persona totalmente convertida, porque la conversión es un proceso y es de todos los días, es de no acabar. La gracia cuesta mantenerla, mantenernos en la gracia de Dios es un gran reto. Es una carrera, ¿verdad? Como decía Pablo, no vaya a ser que yo me quede fuera, es duro, pero la vida sería más difícil si no estuviéramos en el camino que hoy estamos, que hoy nos encontramos. Y los insto a los que quizás sabiera que una vez me dijeron, es que, por cierto, cuando estábamos presenciales hace años antes de la pandemia, una vez una persona viene y me dice, es que dicen que para poder estar en el ministerio de ustedes aquí, de Davaro, Escuela de Evangelización Davaro, dice, hay que tener como dones, no me acuerdo la palabra que ella expresó, como que había que tener ciertas cualidades. Y no. Dios llama de verdad al que quiere, cuando quiere, como quiere, y Dios nos va capacitando. Y el carisma de que usted predique, de que usted desarrolle una oración, de lo que el Señor a usted le tenga, porque no solamente orar o predicar es un llamamiento al Señor. Cuánto sea a través de la vida, siempre recuerdo, yo empecé mi vida de servicio en jornadas de vida cristiana
Y decía una vez una persona la persona que tocaba la campanita, no recuerdo por qué fue, pero dice que ese fue el que más le cautivó. Y entonces a veces con una pequeña acción, con un pequeño servicio, usted guiado por el Espíritu Santo y gracias a él usted puede ser un instrumento para transformar y tocar la vida de muchas personas. Así que pidámosle a Dios ese don, ¿verdad? Pidámosle a Dios eso y ahora sí, si Él nos otorga eso, pues que nos pida lo que quiera, pero pidamos esa unción, esa presencia, ese olor a Cristo, esa transformación, porque Él no hace remiendos. Decía nuestro Señor, Él todo lo hace nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Una pequeña experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, recuerden para nosotros que participamos, que integramos, que formamos parte de una comunidad, que prestamos uno u otro servicio, y es importante, ¿verdad? Y es importante, pero más allá de cualquier servicio, de cualquier carisma, más allá de cualquier cosa que pensemos que bien podemos hacer, lo que Dios quiere es fidelidad y santidad. Buenas Fidelidad noches, y santidad. hermano. Y eso cuesta. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Nelson Cubero. Gracias, don Nelson. Bueno, yo me crié en una institución hace bastantes años. Por gracia de Dios, ahí estuve 14 años. Eh, ya a los 25 años me casé. Tengo 3 hijos. Él me ha bendecido mucho. Y a mí, bueno, hace como 2 años se murieron mis papás y yo tuve que eh, tomar la rienda para que ellos estuvieran ahí donde están ahora. Y yo sé que Dios les ha perdonado y que hay que seguir adelante, aún así en la adversidad. Creo en las bendiciones de Dios y creo en que Dios está con nosotros y que siempre hay que cortar esas ramas, las ramas secas para que el árbol vuelva, para que el árbol tenga ramas verdes y frondosas. Y también pido y ruego también por todos los hermanos de la renovación, siempre para que Dios les ampare y les ayude en todo momento, en todo tiempo, sabiendo que es duro todo, pero hay que seguir adelante, no hay que echar para atrás y hay que tener siempre presente que Dios le ama y que Dios le ayuda en todo momento y en todo tiempo. Y muchas gracias por permitirme hablarles. Muchas gracias, don Nelson. Gracias por su testimonio y que Dios sea continuamente nuestra fortaleza. Que siempre sea Dios nuestra fortaleza. Le reitero, si hay algo maravilloso que puede ocurrir en la vida de un cristiano, de un servidor, de un buen laico, de un buen miembro de la iglesia, de un buen misionero, de un buen catequista, evangelizador, es que cuanto servicio pueda ofrecer, sea sostenido por la fidelidad y la santidad a Dios, porque de ahí emana la fuerza y la buena acción del Espíritu Santo, ¿verdad? No solo por lo que nosotros somos, lo reitero, sino por lo que Él es, porque Él es el que hace nuevas todas las cosas. Para ir finalizando esta primera parte y esta noche, que quede claro para nosotros, el evangelizado evangeliza. Usted no puede contener todo lo que Dios le está dando, todo lo que usted está recibiendo. Usted no puede pensar solamente en engordarse espiritualmente, en conformarse con quedarse solamente sentado en la banca, en la silla. ¿Por qué? Porque la invitación es a levantarnos, a anunciar, a llevar
Dice la primera carta a Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Miren, no hay retiro o proceso de formación donde este pasaje de la Escritura no esté. Siempre lo hemos tenido que proclamar y lo seguiremos proclamando. ¿Para qué? Para despertar, para sacudirnos, para quitar toda ceguera, toda esclavitud. Porque San Pablo, cuando llega a decir, así como la imagen que ustedes tienen ahí, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No es el hombre que alcanza a Dios, es Dios que llega al hombre. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Al principio de la iglesia, oigan, solo se anunciaba la buena nueva de Jesús a los judíos nada más. Pablo es quien expande el evangelio a los gentiles. Por eso se le llama Pablo el gran apóstol de Cristo, el apóstol de los gentiles. Es Pablo el que expande el evangelio a los gentiles, rompiendo barreras, traspasando fronteras, evangeliza a griegos y a paganos con sus cartas y con su testimonio de vida cristiana. Miren, para terminar, es tan importante la conversión de Pablo que si ustedes van al santoral y buscan en el santoral a cuál santo se le celebra la conversión, la iglesia, cada 25 de enero, como este 25 de enero que viene, va a recordar la conversión de San Pablo. Porque fue tan significativo el cambio y el giro que dio su vida, ¿verdad? Que Pablo, por la acción del Espíritu Santo, él dijo, soy un apóstol más de Cristo. Así es. Y esa es la invitación que ustedes y nosotros tenemos en esta noche. La conversión tiene que ser parte de nuestra vida. Es proceso, es camino, es cambio, es transformación, es testimonio, es un poco a poco, es un poco a poco. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, las ha hecho, quiere hacer todavía cosas todavía más grandes, pero démosle a Dios el espacio y permitámosle a Dios que actúe en nuestras vidas. No nos cerremos en nuestros propios razonamientos, no nos cerremos en nuestros propios prejuicios o juicios de valor. Si Dios me da una oportunidad a mí, se la está dando al otro. Porque lo que somos y lo que alcanzamos es porque estamos siendo justificados por la misericordia de Dios. Es ciertamente, somos pecadores, pero sintámonos pecadores perdonados. Sintámonos pecadores perdonados. Una vez más, fijemos nuestra mirada en Él. La invitación que la iglesia nos hace, ya para finalizar, en este tiempo de adviento, de advenimiento, es para que, teniendo encuentro con la palabra de Dios, podamos comprender no solamente el misterio de la encarnación del Hijo de Dios y su nacimiento, sino ese plan maravilloso de salvación que Dios tiene, no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Ayudémonos, animémonos unos a otros. Encontremos en este tiempo un tiempo propicio para sentir hambre y sed de la palabra de Dios. No nos dejemos abatir por nada ni por nadie. No perdamos la visión, no perdamos el deseo de querer conocerle cada día más, porque quien a Jesús conoce, le ama. Quien le ama, le sirve y le sirve con alegría. Para mí, la vida es Cristo.
Ese fue el gran convencimiento de la vida de Pablo. Le invito a que juntos, en este momento, hagamos oración para que esta palabra que estamos escuchando nos ayude y nos alcance a nosotros y nos fortalezca sobre todo. Así que en la comodidad de su casa, de su sofá, de su cama, de su comedor, yo le voy a invitar para que tome una actitud de oración. Le invito a quienes tengan cerca la Biblia, la tomen dentro de sus brazos, o bien si tienen el rosario, lo puedan tener en sus manos, para que volvamos la mirada a Dios, para decirle, Señor, aquí estoy. Como decía doña Flori, tengo entendido, como el barro en las manos del alfarero. Padre Dios, eterno Dios, te damos gracias, porque no dejas de llamarnos, porque no dejas de invitarnos, porque suscitas en nuestra vida y en nuestro caminar esa experiencia de encuentro, para que se dé la transformación, para que se dé el cambio en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Cambio que no solamente es para dejar de hacer lo malo, lo vicioso, lo pecaminoso, sino un cambio para decidir hacer lo bueno, para conocer la verdad, para ya estar en la luz y ya no estar más en la oscuridad del pecado, de la ignorancia. Danos revelación, danos entendimiento, danos luz con la acción continua y el poder del Espíritu Santo. Ilumina nuestro entendimiento, aparta de nosotros toda ceguera espiritual y permítenos ver con claridad cuál es tu voluntad para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia. ¿Cuál es tu voluntad para mis hijos, para mis nietos? Muéstranos el camino, Señor, y danos fuerza para dar los pasos y poderlo andar. Muéstranos la verdad, sácanos de toda mentira, de toda confusión, y haznos tomar por el poder del Espíritu Santo las mejores decisiones. Nos sentimos agradecidos porque nos has llamado, porque nos has concedido dones y carismas para acercarnos al hermano, para servir en la iglesia, para servir en la obra del reino. Pero ¿qué podría hacer yo, Señor, si no tengo fidelidad, si no tengo santidad? Dame la gracia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos conceda bendición y santidad para seguir caminando. Sobre todo, danos buen deseo, danos discernimiento, danos fuerza para seguir caminando. Ayúdanos para ayudarnos con la oración unos a otros, no solamente para mantenernos, sino para perseverar en el camino, para perseverar en la verdad. Ayúdanos en la iglesia. Ayuda al Papa Francisco. Ayuda a todo hombre de buena voluntad que, guiado por el Espíritu Santo, llamado a una vida consagrada de testimonio, de santidad, por el bien de tu iglesia y por la obra del reino. Bendice, Señor,
Aparta toda tiniebla y toda oscuridad en el nombre de Jesús y fortalécenos, Señor. Desde este momento de oración, hoy de manera especial te pedimos por todos los enfermos, por todos aquellos que en ti ponen la confianza, cuya fe solo tú conoces, Señor. Tú que eres bueno y misericordioso, extiende tu mano bendita y sanadora y levántalos para que la palabra que anunciamos sea acompañada con signos y prodigios para testimonio y para honra y gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Adelante, don Edwin. Gracias, William, por este